La risa eleva la vibración y provoca la curación. Norman Cousins, analista político y editor de una revista en 1976, publicó un artículo en el New England Journal of Medicine sobre cómo había usado la risa para revertir una enfermedad que podía haber sido mortal en él mismo. Su médico le había diagnosticado espondilitis anquilosante como una forma de artritis que causa la descomposición del colágeno, por supuesto degenerativa, y le había dado una posibilidad entre 500 de curarse. Norman sufría un dolor enorme y le costaba tanto moverse que casi no podía ni moverse de la cama. Convencido de que su permanente estado mental negativo le había producido la enfermedad, tomó la decisión que si permanecía en un estado mental positivo todo el tiempo, la enfermedad se podía revertir. Mientras seguía visitando a su médico, Cousins tomaba una dosis masiva de vitamina C y empezó a ver películas de los hermanos Marx, así como otras de humor y cosas cómicas. Descubrió que con 10 minutos de reír a rienda suelta podía dormir 2 horas sin dolor. Al final consiguió recuperarse del todo, a base de partirse de risa todos los días. ¿Y qué es lo que pasó aquí? Vibraciones superiores dominan a las vibraciones inferiores. Si elevas tu vibración por encima de tu enfermedad o de la situación actual, esta desistirá, va a desaparecer. ¿Me escuchaste bien? Si elevas tu vibración por encima de la enfermedad, esta va a desaparecer. Pero si pones atención, nuevamente te lo digo, ¿en cuántos muertos van? ¿Cuántos contagiados van? ¿En qué ciudad está? ¿Dónde vive el contagio? Te prometo que tu día no va a ser bonito. Así que aumentas tus probabilidades. Para mí, es más fácil entender el mundo espiritual porque es una cosa intangible. No es racional, no tiene lógica y por tanto no necesitas cuestionarla. Si la crees, eres afortunado porque ves sus resultados. Y si no crees en ella, pues puedes tener muchas evidencias en el mundo material de que no es verdad. A mi mente racional le ayuda mucho la investigación del mundo cuántico y la confirmación de las leyes. Por tal razón, sé muchas historias, tanto de Isaac Newton como de Albert Einstein. Así que te voy a contar algunas de las leyes, muy brevemente. Según las leyes de Newton, las cosas existían de forma independiente una de las otras, pero esta visión cómoda de la realidad, en la que la materia era como un pequeño universo formado por átomos que, al parecer, se forman por un conjunto de protones, neutrones y electrones distribuidos como un sistema solar en miniatura, se ha descubierto que esta visión, en realidad, no es real. Newton se equivocó. A comienzos del siglo XX, el físico danés Niels Bohr y su ayudante Werner Heisenberg se dieron cuenta de que los átomos no son pequeños sistemas solares en miniatura, sino algo mucho más caótico. Son pequeñas nubes de probabilidades. Las partículas subatómicas no son algo sólido y estable, sino que existen como una potencialidad de cualquiera de las entidades futuras, que es lo que se conoce como superposición o la suma de todas las probabilidades. Y esto es importante, queridísimos alumnos. Ten muy en cuenta esto. No podemos asegurar un futuro, pero podemos aumentar sus probabilidades. Tu intención se junta con la de otras miles de personas de tu alrededor y se unen las probabilidades infinitas de tu futuro con las de tu pasado. Todo eso se mezcla en el campo cuántico y crea una posibilidad, o sea, se unen todos tus pensamientos, los de las personas que te rodean con respecto a ti, y todo eso crea una probabilidad. Hay tantas variables que predecirla con exactitud el día de hoy con nuestra tecnología es simplemente imposible.
pero lo que sí podemos hacer es crear una tendencia hacia un tipo de probabilidad y aumentar las posibilidades de que esta ocurra. Esto de aumentar las posibilidades es lo que hacemos cuando estudiamos y aplicamos todos los principios que te estoy compartiendo. Lo que hace que esa nube de probabilidades infinitas se convierta en algo sólido y mesurable es la participación de un observador. Te voy a mandar un video sobre esto. Lo vas a entender mejor. Cuando esos científicos decían examinar más de cerca una partícula subatómica y medir la partícula que existía como pura potencialidad, se colapsaba en un estado determinado. Una conciencia viva era lo que hacía que se convirtiera en una realidad. Cuando observábamos un electrón o se realizaba una medición, parecía que estábamos ayudando a determinar el estado del electrón. Todo esto sugería a los científicos que el ingrediente fundamental en la creación de nuestro universo es la conciencia que lo observa. Y en ese momento, algunas de las figuras más importantes de la física cuántica argumentaron que el universo es democrático y participativo. Esto significa que obedecer a nuestra intención, o mejor dicho, a la suma de todas las intenciones de las personas que participan en la observación. ¿Te das cuenta que si las personas que te rodean no creen en tu salud, lo más probable es que no la consigas? Es exactamente igual que cuando quieres un negocio, es exactamente igual que cuando te propones bajar de peso, es exactamente igual que cuando deseas una relación o cuando deseas rescatar una relación o cuando deseas tantas cosas. Si tu entorno no cree en ti, necesitas energía extraordinaria para conseguirlo. Así que elige muy bien de qué personas te rodeas, incluida tu familia. La conciencia viva es imprescindible para ordenar el mundo cuántico caótico en el que vemos como la realidad cotidiana. Todo esto sugiere para la ciencia que el observador no solo hace surgir lo observado, también que no hay nada en el universo que exista como un objeto independiente a nuestra percepción. O sea, que la realidad la creamos nosotros, te guste o no, estés de acuerdo conmigo o no. La realidad la creamos nosotros. Y sí, esto lo creamos nosotros, entre todos. Esto implica que la realidad no es algo fijo, sino algo fluido y cambiante, y por lo tanto abierto a otras influencias. Hace poco más de 30 años, mientras el resto de la comunidad científica seguía con su rutina, un grupo de científicos locos, pertenecientes a la prestigiosa universidad de todo el mundo, tomó su tiempo para interpretar las implicaciones metafísicas del efecto observador. La pregunta que se hacían era, si el acto de la atención afectaba a la materia física, ¿cuál era el efecto de la intención de intentar producir un cambio de forma deliberada? Definieron la intención como un plan deliberado para realizar una acción que llevará a un resultado deseado, a diferencia de un deseo que solo implica centrarse en un resultado sin plan deliberado de cómo lograrlo. Para esos científicos, la intención se dirigía a sus propias acciones. Requería algún tipo de razonamiento, un compromiso de hacer lo que el sujeto se había propuesto. La intención implica un propósito, la comprensión de un plan de acción y un resultado satisfactorio. Marlin Schultes, vicepresidente de Educación e Investigación del Instituto de Ciencias Noéticas y una de las primeras que participó en la investigación de las influencias a distancia, definió la intención como la proyección de la conciencia deliberada y eficaz hacia algún objetivo o resultado. Todos estos científicos creían que para influir sobre la materia física, el pensamiento tenía que estar muy motivado y dirigirse hacia un objetivo. Dicho de otra manera, siempre te cuentan que para ser alguien exitoso y lograr tus sueños, tienes que tener las 3 P's. Un propósito, un paradigma y un plan. Propósito implica una dirección clara. Paradigma significa que crees en ella y la ves posible para ti. Y plan significa que te diriges a ella con una divina obsesión y haces una acción masiva.
Te insisto, la gente no le funcionan a veces los principios metafísicos y espirituales porque desiste en estos pequeños incisos. Los investigadores se dieron cuenta que no solo afectamos a la materia, sino también a otros organismos vivos como los animales o las plantas y, por supuesto, también entre nosotros. El mayor conjunto de pruebas ha sido reunido por William Braud, psicólogo y director de investigaciones de la Mind Science Foundation en San Antonio, Texas. Él determinó que los pensamientos humanos pueden alterar la dirección en que nadan los peces, los movimientos de otros animales y a la descomposición de células en el laboratorio. ¿Ves lo que hacía Jesús? Cuando les dijo a esos pescadores que no habían pescados, nada en todo el día, nada, ni un solo pescado. Y cuando encontraron a Jesús les dijo, ir al mar y pescar más que nunca, porque él conocía estos principios y se dirigió a los peces con sus pensamientos. Y ahora, eso que hacía Jesús, pues se está convirtiendo en ciencia. Algo importante aquí, siempre que obtenemos un resultado o que yo obtengo un resultado, ha sido porque creo que lo puedo lograr y me dirijo a él, a ese resultado, a ese sueño, con convicción. Me dirijo todos los días con unos pensamientos hacia la materia y a esta le digo lo que yo quiero que pase. Igual, sí, te lo tengo que aceptar también al pensamiento de las personas.